¿Caso va? No, esta vez no es enojo, es una brutal mezcla de frustración, resignación y profunda tristeza, porque hoy se dio una presentación digna de aplauso, solo que nunca será consuelo decir, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Reclamar suena injusticia, aunque en la garganta hay nudos de fracaso tras fracaso. ¡Ah! Perdón, no me pude contener. Por lo menos 4 años más, no hay rezo que alcance, frase, cambio su entrenador, que sea negocio para el trienio mundial. Bienvenidos. Y si dejamos de generar falsas ilusiones y expectativas, y si admitimos que si no fue ahora, no va a ser nunca, en casa, con una roja y un penal a favor, con el pueblo mexicano entregado y volcado dentro y fuera del Estadio Azteca, y si admitimos que nunca vamos a ser campeones del mundo mientras las cosas no cambien de raíz, y si ahora sí. Es inevitable sentir algo. Yo creo que en todo el país estamos igual. El silencio de verdad se adueñó aquí de Fox y me imagino que de todas las casas y de todos los fanfest y en general de todo México, porque sentíamos que esta era la ocasión, porque el partido en algún momento se prestó para generar todavía más ilusión, pero México no terminó por entender cómo podía ganarle a Inglaterra. Lo vamos a ir platicando poco a poco. Primero que nada, saludar a los señores. Beto García, bienvenido, buenas noches. ¿Qué sensación te queda después de estos 114 minutos? ¿Qué tal, Iñaki? Buenas noches a todos. Pues bueno, una sensación de frustración, esa es la verdad. Estaba todo, ahora sí que, pues, para poder conseguir, ¿no? Lo que estábamos pensando todo, lo habíamos dicho, Estadio Azteca, afición, jugadores y todo, pero bueno, a final de cuentas nos enfrentamos a una selección importante, volvimos a cometer errores, esa es la realidad, distracciones que no puedes cometer en estos partidos y al final nos faltó más idea para poder empatar. Si empatabas el partido a 3, estoy seguro que en los tiempos extras iba a ganar México por ya el cansancio que tenía Inglaterra, pero pues son selecciones de élite, selecciones con jugadores de toda la experiencia, jugadores top del mundo, y a nosotros nos faltó pues esas variantes en este partido. Más allá de que se cumplió en comparación con el Mundial pasado con el Tata Martino, otra derrota épica y honrosa de nuestra selección. Se les dijo y se les advirtió desde Copa Oro, desde Nations League, qué iba a pasar cuando nos enfrentáramos a las potencias mundiales. ¿Qué iba a pasar? Esto iba a pasar justamente, la incapacidad. ¿A quién demonios se le ocurre? Vamos a jugarle a Inglaterra como lo hicimos contra Ecuador. ¿A quién se le ocurre esa estupidez? Los especialistas de verdad sabemos que eso era un suicidio, eso era una tontería. Pero bueno, por muchos lapsos Inglaterra ni siquiera te presionaba. No. Acortas la distancia y al portero de las Chivas. Se le ocurre hacer un penal. Sí, hay un error también de Edson, pero el que hace el penal es el portero de las Chivas, el tal Arrangel. Es en estos momentos donde el tipo sabes que no pesa. El Piojo corre lindo, precioso, la pide, intrascendente como en el Guadalajara. Alvarito, ¿por qué le dices analfabeta táctico al Vasco Aguirre? ¿Cómo fueron los cambios? ¿Cómo fue su reacción? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el cierre? Predecible, ¿verdad? Pero el Vasco es el mejor técnico en la historia del Tri. Eso lo dicen los que no tienen argumentos. El Vasco es el mejor de la historia. Es uno más. En formatos distintos, yo entiendo, en formatos distintos, 70 y 86. Pero Bora y Cárdenas, ellos sí llegaron a los cuartos. Y no, insisto, el Vasco cumplió en comparación de lo que es el Mundial anterior. Es que hay que felicitar al cuerpo técnico de los jugadores y a todos por lo que hicieron. Mediocridad. Esta selección que hasta se dio el gusto de hacer homenajes a un portero senil y decrépito como Guillermo Ochoa. ¿Dónde está la exigencia? A Sudáfrica con superioridad numérica debimos golearlo. No lo hicimos. A Corea del Sur
Ganamos, había que ganar como fuera, pero ganamos de suerte. Un error del portero y una tajada milagrosa. Ganamos de suerte. A Chequia capitalizamos su desesperación. Contra Ecuador, una selección históricamente mediana de la Conmebol, y estábamos en casa, porque en casa solemos ser fuerte contra este tipo de selecciones. Pero ¿y contra Inglaterra? Lo advertimos. ¿Qué iba a pasar para Javier Aguirre cuando se enfrentara a estas potencias? ¿Qué pasó? Nada. Y sí. Y si nos ponemos a trabajar en lugar de estar soñando estupideces, los ganadores cuestionan todo, absolutamente todo. Lo quiere hacer con el método socrático, como usted quiera, todo. Es que no podemos reprochar. Los ganadores reprochamos todos. Los ganadores exigen. Los mediocres dicen, no, felicidades, felicidades. Lo único bueno que nos ha dejado este mundial, porque se les ganaron a este tipo de selecciones y no a una potencia, fue la afición, la que compró los boletos carísimos, la que vino a mojarse, aficionados que incluso murieron por su selección. Eso es lo que nos deja esto. Esto es lo que nos deja esto. Gracias a la afición, ningún directivo hoy puede colgarse ninguna medalla. Nadie puede colgarse una medalla. Y una vez más, el Vasco, contra rivales de cierta categoría sí, y contra rivales de otra, absolutamente nada. No aplaudamos esto, exijamos siempre. Para esto alcanzó, para esto alcanzaba desde un principio. Es evidente que el fútbol mexicano pues vuelve a esas noches donde compite, porque compitió contra una potencia mundial del juego, pero donde no lo alcanza. Ya pasó en Leipzig en el 2006, pasó antes en Montpellier en 98, un poco antes en Nueva York en el 94, en Fortaleza con Miguel Herrera en 2014. Ese momento en donde no le alcanza. No podemos reclamarle nada a esta selección, absolutamente nada. Dio lo que podía dar en la cancha, se entregó a fondo, luchó en cada partido, esparció la esperanza por las calles, por los pueblos, dio buenas noticias cuando México necesitaba justamente eso, buenas noticias. Y bueno, parecía un momento muy interesante para aprovecharse porque estábamos jugando en casa y teníamos ese quinto partido en casa y la altitud y la gente, por supuesto. Pero al final esto es fútbol y se gana con fútbol. Y es evidente que México no pertenece a las 8 mejores selecciones del mundo, que necesitamos mejorar nuestro sistema futbolístico, tomar mejores decisiones, poner a las personas adecuadas, trabajar más para generar más talento, llevarlo a las mejores ligas del mundo para cuando llegue este tipo de partidos, México pueda competir contra Harry Kane, contra Bellingham, contra Declan Rice, los jugadores mexicanos puedan competir con ellos. No estoy diciendo que no compitieron, hoy compitieron, claro, en una situación que tiene que ver con la ventaja de ser local. Pero ahí está la fórmula, porque con todo respeto, el ICC alcanza hasta cierto punto. El échenle ganas también alcanza hasta cierto punto. El imaginemos cosas chingonas alcanza hasta cierto punto. El sí se puede alcanza hasta cierto punto. Luego necesitamos fútbol y este fútbol necesita mejorar. Un aplauso para Javier Aguirre y sus futbolistas que lograron transformar una época sombría, una época en la que íbamos directamente a un fracaso, en algo donde nos vamos satisfechos porque México compitió contra una potencia mundial. Pero al final del día es lo mismo, Nos quedamos en el mismísimo lugar donde nos hemos quedado en los últimos 30, 40 años. No se avanzó más allá. Ni siquiera, insisto, se aprovechó la condición de ser local. El triunfalismo alrededor es bueno, que la gente festeje es bueno. También es bueno que, insisto, el fútbol transmitiera ese mensaje de unión entre los mexicanos, pero no nos alcanzó. La realidad es que no nos alcanzó. Otra vez. Esa es la rabia y la impotencia que tenemos hoy en día todos los mexicanos. Ahorita. Estabas en tu país, tenías todas las oportunidades, tenías un equipo maniatado, 30 minutos con un hombre menos, para tener todas las variantes del mundo y demostraste que no las tienes. Demostraste que siempre jugaste al mismo ritmo y al mismo nivel,
y a la misma idea y a la misma forma que demostraste jugaste los 4 o 5 partidos. A ver, México fue mejor que Inglaterra, sí. Así como también México fue mejor que Bulgaria en el 94, que Alemania en el 98, que Holanda en el 2014. Y al final la misma pregunta de siempre. ¿De qué carajo sirve ser mejor en estas instancias si no eres capaz de reflejarlo en el marcador y te vuelves a quedar otra vez en la rayita, otra vez en el ya merito? Que me disculpe y con todo respeto, Javier Aguirre, pero hoy, bajo ninguna circunstancia y ningún motivo, tuviste que haber sacado a tu hombre gol, a tu referente dentro del área, al que la trae bien parada, al que trae la mira bien derecha, al de los 4 goles en el Mundial. No tuviste que haber sacado, no me importa que si te iba a desacomodar o que si el sistema, el esquema, no podías retirar del terreno de juego a tu hombre gol, y me refiero obviamente a Julián Quiñones. A Julián lo tienes que dejar hasta que se acabe el partido. Ya estaba porque todo es el hombre desacomodado gol. igual. Ya, Es el hombre gol. Ya todo el mundo estaba jugado. 10 veces más que Santi, güey. El que perdona la paga. Escuchando al Vasco Aguirre, tienes 3 errores, te cobran factura ante las mejores selecciones del mundo. Llegas 18 veces y metes 2 goles, y ellos llegaron 5 y metieron 3. Sí, es un gran esfuerzo. El Vasco, te agradezco, Javier, que trajiste la responsabilidad, el ímpetu, las ganas de pertenecer a la selección. ¿Qué nos faltó? Me duele decirlo, que en momentos de mucha presión nos ganó la presión. Y los ingleses parpadeas y te vacunan. Viene Rafa, ojalá Rafa haya aprendido estos 20 meses y venga el proceso. ¿Y saben qué es lo que más quiero? Que un Lira, un Mora, un Brian se vayan a Europa. Queremos competir contra las mejores selecciones del mundo. Tenemos que tener jugadores top en Europa. Bien, Vasco, gran trabajo, insisto, regresaste a la identidad. Pero ¿saben qué pasó? Nos ganó la presión. En momentos claves, el equipo tuvo 3 errores y los vacunaron. ¿Cómo vieron el partido hoy? La derrota mexicana. A ver, las cosas como son y como suenan. Lo dije 20 veces. Aguirre es un fracasado. No sabe ganar los partidos importantes. No sabe ganar los partidos importantes. Fracasó en 2 mundiales por hacer sus estúpidos cambios. No es posible que saque a Quiñones. Van 3-2. El árbitro les regala 12 minutos de compensación. Inglaterra tiene 10 hombres todo el segundo tiempo. Y saca a Quiñones. Con una Quiñones nos pudo haber salvado. Por algo metió 4 goles. O sea, un equipo que mete 10 goles, y de esos 10 goles, Quiñones mete 4, Jiménez mete 3. Entonces, pues algo debe ser bueno, ¿no? Quiñones. Pero no, saca a Quiñones y mete al tronco del Memote. ¿Para qué? Para nada. Y Santiago Jiménez, ¿para qué? Para nada. Y Brian Gutiérrez, ni un solo pase acertó. Y el Piojo, mucha floritura, mucho juego, mucho bonito, pero ni un solo pase al área. Entonces, esto es culpa de Aguirre, totalmente culpa de Aguirre. Y otra vez van a salir con la jalada de que México compitió. No, México queda en el mismo lugar de siempre, entre el lugar número 9 al 16. Quedará en el 10 o en el 11 y ya. Eso es todo, como siempre, como en todos los mundiales, el ya merito, el ya casi, por culpa de Aguirre, y lo digo en su maldita cara, y vete a la... Lo único que hace Bellingham, lo único que hace es llegar atrás. Lo único que tenía que hacer el volante defensivo, en este caso Lira, era marcar a Bellingham, marcarlo. Lo único que hace es llegar atrás del centro delantero. Llegó las 2 veces tranquilo, caminando nos hicieron los goles. Eso lo veíamos venir, yo lo veía desde ayer, lo de Bellingham, el peligro. ¿Por qué me vas a regañar y me vas a decir, peleábamos que Edson jugara? ¿Por qué? Porque Edson sabe meterse de esa manera. Sabíamos que ese movimiento de Edson era muy importante hacerlo como volante defensivo. Simplemente estoy recalcando lo que falló.
Para mí esos 2 goles fueron lamentables. Y después la forma de ataque del equipo mexicano al balonazo, sin idea. 3 delanteros, no sabían, nadie la tocaba, los centros eran diagonales, no llegaban ni siquiera al fondo. Es decir, ¿cuándo vimos a Javier jugando con 2 delanteros? ¿Cuándo vimos a Javier jugando con 3? Sabíamos que eso iba a pasar si no lo entrenas, si no lo practicas. En verdad que simplemente te puedo decir que perdimos ante un gran equipo. Con nuestras falencias, volvimos a jugar bien, te repito, los primeros 15 minutos. Después nos superó un buen equipo, una gran selección. México ha caído 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final, pero pues el marcador llano simple y sencillamente no describe las anomalías de lo que ocurrieron esta noche aquí en el Coloso de Santa Úrsula. Se perdió un partido que tuvo condiciones irrepetibles, de esas que pues el fútbol concede una vez por generación, ¿no? Seguro que la prensa británica en su análisis no habla de una victoria absoluta, sino de un alivio profundo. Seguro que pues Inglaterra, que ahora pues ha mostrado una cara que no se le veía desde hace 60 años, con poco control, con realmente poco dominio, pues tuvo que ingeniárselas y recurrir a 48 despejes para poder contener al sello mexicano. Thomas Tuchel, el técnico, me parece que habrá ocupado todo lo que podía para sobrevivir a un contexto hostil y a la expulsión de Cuanza al inicio del complemento, ¿no? Los datos desnudan literalmente lo que pasó. México remató 20 veces frente a solamente 6 de los ingleses. Tuvo el balón, el hombre de ventaja durante casi 40 minutos y la grada encendida, y sin embargo el desenlace se escribió por la diferencia en las áreas y por errores puntuales, ¿no? Mientras Jude Bellingham castigó con 2 ráfagas, ¿no?, que consiguieron o que marcaron los 2 goles del equipo inglés en apenas un par de minutos. Bueno, pues el equipo mexicano, al contrario, tuvo la falla del arquero Raúl Rangel, y México careció de esa frialdad quirúrgica que pues se necesitaba en una ocasión como esta, ¿no? Julián Quiñones y Raúl Jiménez hicieron su esfuerzo, recortaron las distancias, pero ese esfuerzo al final del día chocó contra 3 gigantones de más de 2 metros que mandó Tuchel a la cancha, y pues un manotazo milagroso de Jordan Pickford, que pues sí, al principio del encuentro y luego al final a un remate de Raúl Jiménez, pues termina por significar la diferencia. No hay espacio también para un luto riguroso, porque el equipo compitió, superó futbolísticamente a una potencia y demostró una postura dominante, algo que pues pocas veces se ve ante un equipo de élite. Tampoco hay motivos de fiesta, yo creo que eso está claro. Se dejó ir una oportunidad de oro en el templo del fútbol mexicano, con 4 partidos consecutivos jugados, cobijados por la gente y con la mesa puesta para romper lo que ha sido una triste barrera histórica. Sí, eso sí, queda la sobria certeza de que el fútbol de asociación, como se llama esto, funcionó. Pero en la Copa del Mundo la efectividad no se cuenta con los pases completados. La única moneda de cambio que hay en la Copa del Mundo son los goles anotados, y ahí es donde falló y quedó a deber el equipo mexicano. Tristes y de luto, pero así es esto. La Copa del Mundo seguirá y mañana seguirá, y aquí estaremos viendo cómo una vez más los de siempre son los de siempre. Javier Aguirre consiguió esa conexión que no se había dado. A nivel individual creo que hubo rendimientos que nadie esperaba. Ya mencionaron lo del Piojo Alvarado, lo de Eric Lira fue fantástico, lo de Quiñones, ¿no?, anotando otra vez, el líder de goleo para la selección. Muchas cosas rescatables, pero ahí en casa, el mensaje es, y la comparación es muy fácil, el clásico ejemplo del estudiante. Ese es el clásico ejemplo del estudiante que no estudió, no hizo bien las cosas, y hablo de un proceso que fue un mal proceso, y de repente llega el bomberazo, quiere estudiar, quiere apurarse, quiere pasar de último, quiere aprender lo último que le enseñó el maestro, y quiere pasar de panzazo. Pues no es así. O sea, ¿tú crees que no es así? Perdón. ¿Iba a pasar de panzazo? No, es que ni siquiera pasamos de panzazo. Nos quedamos, tú me lo dijiste, ¿a dónde nos quedamos? ¿En el mismo qué?
Siempre. En el mismo lugar. Porque Carlos Hermosillo, actuaciones individuales, lo que hizo Javier Aguirre, plausible. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo, ojalá que a partir de ahora, con Rafa Márquez, el que venga, que haya procesos y se piense a mediano y a largo plazo. Todo lo que estás diciendo tú se contradice con tu pregunta. Pero no es mi, perdóname, no es mi pregunta. Así sí, o al final. No es mi pregunta. O sea, estuvo bien perder así. No es mi pregunta. Pero bueno, entonces. No es mi pregunta, yo te estoy explicando. Yo te estoy explicando. Al final perdemos. Nos gustó o no. Para empezar, no es mi pregunta, es la del Departamento de Inteligencia. Ahora resulta. Y no me preguntaste a mí qué pensaba. Ni te quiero preguntar. Bueno, yo te estoy diciendo, porque por un lado no te entiendo. Matas a los futbolistas primero. Yo no estoy matando. Los mataste con tu respuesta. Dime cuándo. Los mataste. Dime cuándo los maté. Pero no me hablas. Pues yo me maté. No, háblame mejor, háblame mejor. A ti que te gusta, yo me maté, entonces, futurear. Me maté yo Háblame mismo. mejor porque Me maté yo mismo. No, claro. En el 94 fue parte del proceso. Claro. Y quedé fuera. Por eso. Porque Pero entonces como jugador. Me estás diciendo. Escucha, como jugador, ¿tú crees que están contentos como perdieron en el vestidor? ¿Tú crees que están? ¿Tú estabas contento con te Me eliminaron? queda claro que no, a nadie le gusta perder. Entonces, a nadie le gusta perder. más. Pero te ¿Tú estoy estabas diciendo, contento? te estoy explicando, Joaquín de Lomo, porque me estás diciendo, sí, quiero ver más futbolistas en Europa. Bueno, lo que yo quiero ver es un verdadero proceso. Eso es lo que yo quiero ver. No lo vas a ver. ¿Pero por qué no? No lo vamos a ver con Rafa Márquez. Entonces, espérame. La pregunta entonces, que a ver, de haber hecho es, ¿cuál es la lección, Carlos Hermosillo? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la lección? Si no aprendimos de esto, ¿cuál es la lección? Pero escúchame, por favor, escúchame. Bueno, dime cuál es la lección. Cada 4 años, si repetimos el programa del Mundial pasado, es exactamente lo mismo. El Mundial pasado no se avanzó de fase de grupo. Por eso, ¿y qué dijiste? Nos debió de haber servido este proceso para poder hacer cambios. ¿Ququé hicimos? Dime qué cambios hizo. ¿Dónde están los pasaportes? ¿Dónde están? O sea, no. Ayer, no. Ayer en ese mismo lugar, en ese mismo lugar dijiste, muy bien los directivos, muy bien los federativos. Te lo voy a repetir y te lo voy a decir. Y quedamos exactamente en el mismo lugar. Entonces pónganse de acuerdo porque ya no les entiendo. Te lo voy a repetir. Ya no les entiendo. Ayer en ese mismo lugar alabaste, aplaudiste a los directivos. No, claro. Sí, lo hiciste. Y lo voy a hacer otra vez. Muy bien por haber puesto partidos. Pero otra vez, ¿qué les vas a aplaudir? Muy bien por haber apoyado a Javier Aguirre, a la selección. ¿Cómo les...? Sí, perdón. No. Perdón. ¿Cómo les vamos a aplaudir? O sea, ¿les vas a aplaudir por conseguir partidos? En lugar de aplaudirles. ¿Le dieron todo o no? En lugar de aplaudirles. ¿Le dieron todo lo que pidieron?